sobre nosotros su amor, sus bendiciones, y que con alguna facilidad podamos llevar en esta tarde esta programación. Aquí en la ciudad nuestra está lloviendo, no es tan fuerte pero regular, pero de hecho si viniese a truenos o apagones de energía, usted está enterado de que por eso se suspende. No está lloviendo por hoy, como decimos aquí en El Salvador, a cántaros, pero sí hay amenazas de que llueva muy fuerte, de que hayan muchos truenos, y entonces eso nos va a impedir el desarrollo completo. Pero de todas maneras haremos lo que podamos en el tiempo permitido por nuestro Señor. Bendiciones para todos los que nos oyen, para todos los que están juntos, y estamos seguros que la palabra de un modo o de otro va a enseñarnos muchas cosas. Así que continuamos con el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, donde leímos ayer que el Señor viene después de la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así que tenemos ya aquí para leer la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice el Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estábamos estudiando en la palabra ayer las manifestaciones de la apostasía, y es el mismo caso de los judíos. No podemos precisar el último momento de apostasía, el último momento del hombre de pecado, pero sí pues tener esa firmeza en el corazón que si es tarde, siempre será bueno para nosotros que Jesús venga. Y si será temprano, también esa bendición la recibiremos con mucho agrado. Pablo decía que él deseara que fuera el arrebatamiento en sus días. Imagínese usted cuántos años han transcurrido y todavía eso no ha sucedido. Así que no podemos desesperarnos ni pensar que esto no se dará. Sea cuando sea, Jesús viene a levantar su iglesia. Es el primer evento de toda la profecía en relación al regreso de Jesús hacia la tierra. No hay antes cosas así tan precisas como para saber que Él arrebata a su iglesia, y como dice el Señor, ¿verdad?, para los judíos como ladrón en la noche. No habrán avisos inmediatos, solo de los que estamos viendo. Pero dice la carta a Tesalónica que a nosotros no nos va a sorprender ese día como un ladrón en la noche, porque estamos preparados, estamos listos. Si tenemos a Cristo en el corazón, estamos listos para cualquier segundo que el Señor disponga de venirnos a traer. Mientras esos días llegan, esperamos en vivir bajo la protección de la mano de Dios y con la dirección de su palabra. Estábamos estudiando ayer la apostasía y que hablamos de que los apóstatas saldrán de la iglesia. Eso no son personas ajenas a la iglesia, son personas que van a convivir
por un tiempo con la iglesia y que ya leíamos ayer, por oír doctrinas de demonios, ellos tendrán esa facilidad de regresarse. Bueno, nunca han sido cristianos ellos, siempre permanecieron en su línea de condenación y de ahí pues que sucederá esto. Pero estos apóstatas, dice la palabra del Señor, son capaces o son los que causan divisiones aquí en la iglesia. Judas 19 nos dice, estos son los que causan divisiones. Oye, los sensuales que no tienen al Espíritu. Es un hecho, siempre hemos estudiado que el Espíritu Santo estará, dice Efesios 4:30, que es la señal. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es la señal para el día cuando Jesús regrese a esta tierra. Señal otra no habrá en los creyentes presentes, sino el Espíritu Santo viviendo en el corazón de los que estemos o de los que estén para esos días. Así que brevemente podemos ver cuál es la apostasía, en qué consiste la apostasía, y de hecho en términos sencillos son incrédulos metidos en la iglesia causando problemas. Hay personas, como dije ayer, que están en contra de Cristo, pero que no se han metido a la iglesia, y hay otros que pueden ser niños, pero que no están en contra de Cristo tampoco, ni se van a levantar haciendo estas cosas que acabamos de enumerar en la palabra, como las divisiones, tratar con malicia a las hermanas, enseñar cosas que la Biblia no dice y algo más que pudimos leer el día de ayer. Pero la otra señal para la iglesia es que se va a manifestar el hombre de pecado, a quien la Biblia también llama, en lo que leímos, el hijo de perdición. Tiene además otros nombres, ahí que tenemos a Tesalonicenses, puede leerlos para que se le facilite. Y la Biblia en este capítulo, en el versículo 2, en el capítulo 2 siempre, versículos 8 y 9, dice de el anticristo estas palabras. Y entonces se manifestará que el inicuo, lo trata el apóstol Pablo con este nombre de inicuo. Y esto es claro porque dice él mismo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a Israel. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hay allí en ese pasaje algunos de los eventos que hará el anticristo, que se le llama inicuo, se le llama el hombre de pecado, se le llama el desolador, y esto aparece en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Claro, ahí más que todo Daniel trató unos aspectos importantes del trato que Jesús dará a la abominación desoladora, que también así le llama a Daniel, pero que aparece dicho por San Mateo en el capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en Israel, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Estamos nomás tratando de buscar los nombres que el Señor da a este personaje.
también le llama el anticristo. En San Juan, carta primera, en el capítulo 2, en el verso 18-19, dice estas palabras: hijitos, ya es el último tiempo. Tome nota de estas palabras de Juan, que en pocos años después de la resurrección de Cristo, él escribió estas palabras. Y dice que según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Desde el año 1, que escribió, desde el siglo I que escribió Juan, ya decía que es el último tiempo. Entonces han pasado más de 2000 años, ya 2020, y no ha venido. Por eso, como estamos hablando, hay que tener algunas consideraciones y no pensar que la Biblia falla. Él vendrá en el minuto, en la hora, en el mes, en el año que Dios tiene estipulado. Pero como quiero reafirmar, ha de venir. Y eso es mucho para nosotros, para estar en condiciones de saber qué tenemos que hacer como hijos de Dios. Dice Juan en su verso 19, en el capítulo 2 de su primera carta: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que no se manifestase que no todos son de nosotros. Algunas personas que se van de la iglesia, que no son apóstatas, que no hacen el trabajo de los apóstatas, pero tampoco han recibido a Cristo. Y desde luego, si no, la persona no recibe a Cristo, tendrá su parte con el anticristo. Este es, como estamos hablando, la razón de tener algunas diferencias, hermano. Insistimos constantemente en que para ser creyente se necesita entregarse a Jesús. Y claro, cuando le abrimos el corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Somos hijos para siempre. Pero este es el problema de no creer estas palabras del Señor, porque los que no creen que son hijos de Dios, a partir del momento que se arrepintieron, que entregaron su vida al Señor, es que no alcanzaron esa bendición y son propensos al engaño, son propensos a la apostasía, son propensos a estar hablando cosas que en verdad es contraria a la palabra. Al anticristo también se le llama la bestia. Dice en el capítulo 13 de Apocalipsis estas palabras: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que está describiendo Apocalipsis es la misma bestia que Daniel describió en su libro. Ahora la relación que hay entre la bestia de Daniel y esta bestia es que la bestia de cuarta Daniel es el Imperio Romano. Y esto habla clarísimo que la bestia primera va a salir del Imperio Romano. Porque en el capítulo mismo, en el versículo 2, da los señalamientos de esta bestia, y son los señalamientos que Daniel escribió también para la cuarta bestia, que históricamente muchos historiadores no creyentes, pero muchos de los cristianos sabemos que se refirió en aquel entonces Daniel al Imperio Romano. Y esta misma bestia está reincorporada, por decir así, en el capítulo 13 de Apocalipsis, señalando que hay una bestia. Pero luego vemos el versículo 11 al 14 de Apocalipsis, del capítulo 13, donde dice: después vi otra bestia, son dos, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, parecido
a Cristo. Él siempre quiere trabajar parecido a Cristo. Usted sabe que Satanás trabaja con tres personas. Está él, está la bestia y está el falso profeta. Porque él, desde su primer inicio, vamos a repetirlo esta noche, ha trabajado queriendo ser Dios. Pero dice Juan, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La Biblia dice que Satanás es el mismo dragón y que es la serpiente antigua. Esto lo menciona en este libro de Apocalipsis. Pero dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Claro, ellos trabajan de la mano, no hay problemas, y aquí estamos nosotros notando estas facilidades, estas alianzas que hay entre las dos bestias. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Veamos ahora el 14. Esa bestia y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Está relacionado, te entienden muy bien, a la imagen. Ellos trabajan con imágenes, el Satanás, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vamos a regresar un momentito a ver 2 de Tesalonicenses 2:8. Oiga lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Menciona en ese capítulo que inicuo, dice, es un inicuo, por eso decía que estábamos hablando del anticristo, y entonces se manifestará aquel inicuo, dice el 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Oiga, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Veamos el 10. No tenemos copiado el 10, pero ahí dice que hará llover fuego del cielo, el inicuo, y la bestia de capítulo 13, que es la segunda, hace los mismos milagros que el inicuo de Pablo en 2 de Tesalonicenses. Entonces a nosotros nos queda clara la idea de que es la segunda bestia, el anticristo. Como dije antes, la primera bestia es origen romano, pero los estudiosos de la palabra se han confundido, y entonces hacen señalamientos, o a lo mejor son de espíritu apóstata también, que no lo son, porque ya decía la vez pasada que señalan a este Tito Livio, señalan a Calígula, señalan a Kennedy, señalan a Henry Kissinger, señalan a Mahoma. Ellos no son romanos. La bestia primera es de origen romano. Indiscutiblemente hay mucha más información en Apocalipsis de esto, que claro, no es el tema de hoy, por eso vamos a dejarlo así. Pero sí estamos viendo el anticristo, que es la segunda bestia, que dice la Biblia, ya leímos en Tesalonicenses 2, que se opone a todo lo que se llama Dios. Esta persona sí trae todo lo que le contribuye a él
para oponerse a todo lo que se llama Dios. Porque Él quiere ser Dios más adelante y lo quiso desde un principio. No hay datos relevantes sobre la creación de Satanás, pero tomando algunas ideas, es probable que él haya sido creado el primer día junto con los otros ángeles, el primer día de la creación. Dije, la Biblia no enseña esto, pero es una probabilidad nomás. Sin embargo, si no fue ese día, no nos molesta, porque lo que estamos estudiando es que él fue creado y que en su intento por ser Dios fue que fue destronado. Ezequiel habla muchas cosas bonitas de Satanás. Y dice que el día que él fue creado hubo fiesta en los cielos, hubo cosas grandes en los cielos. Por eso dice Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así que dice el versículo 13 de Isaías 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, en el monte de Sión, quiere decir él, me sentaré a los lados del norte. Este es una alusión entre Tiro y Satanás. Como hablábamos, qué lástima que Tiro fuera comparado con Satanás. Y bien, seguimos con Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di el príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Oye, Tiro fue una potencia antigua, hermanos. Tenían mucho oro. Trabajaron con mucho oro y su comercio en ese sentido fue enorme. Trabajaban con piedras preciosas, trabajaban con especies aromáticas, que lo describe en el capítulo 26 de Génesis, de Ezequiel. Pero estamos viendo que hay esa inclinación, siempre la hubo, de que los hombres se querían hacer dioses. Usted sabe que fue la tentación de Eva, cuando Satanás le dijo, serás como Dios. Pero hay muchas personas, claro, famosas, de mucha influencia mundial, podemos decir así. Por eso decían que Kennedy era un candidato a eso, pero en mi opinión está él aparte, porque este es Romano 1 y judío, el anticristo que estamos viendo en la segunda bestia. Ya vamos a leer algunos versículos. Regresando a Ezequiel 28:2, nos dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, sí, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Este es Tiro, pero que hacía una alusión, o hace más bien la Biblia, una alusión a Satanás. Pablo escribió a los hermanos de Corintios, agregando sobre estas cosas, y él les dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, en tiempos de Pablo, habían personas así, ahora las hay también, hermanos, usted creo que no ignora eso. Hay unos se creen dioses y toman determinaciones como dioses. Políticos y religiosos lo son así. Y entonces hay que tener cuidado con estas cosas, porque estos no son los anticristos verdaderos, son espíritus de anticristo, sí. Sin embargo, el anticristo que la Biblia presenta será de origen judío. Versículo mencionado de Primera de Corintios, porque pues aunque hay algunos que se llaman, oye, dioses, se llamen dioses,
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo, aquí en la tierra. Así es que ese anhelo de ser Dios ha llenado el corazón de muchas personas. Y no podemos nosotros creer a todos o pensar que esto no tiene su explicación. ¿Cómo no, hermano? Decía que desde los días de los apóstoles habían estas nociones, porque la cosa es que es la manifestación. Y Juan, Pablo, Pedro vieron estas cosas, que ya estaba manifestándose aquel inicuo, como lo llama la palabra de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya está. Pablo hablando. ¿Y cómo vamos a nosotros a decir, bueno, a saber qué quiso decir Pablo? O Pablo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo no? Si él no sabía. Y estamos seguros de su conocimiento en todas las cosas que él escribió, porque ya está en acción. Oye, el misterio de la iniquidad, o en otras palabras, el misterio del inicuo, que es el anticristo, que es la abominación desoladora y los otros nombres que acabamos de leer. Solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos no veremos al anticristo, porque seremos arrebatados a las nubes antes de que él aparezca. Gracias al Señor que no le veremos, porque no ansiamos tampoco verle. Es muy malo, es tremendo. Y dice la Biblia que en la carta de Tesalonicenses, capítulo 2, que él va a engañar a las personas que no creyeron a la verdad. Por eso tenemos nosotros que estar confiados en la verdad de Jesús, porque el anticristo solo puede engañar a personas que no han creído en la verdad. Y como también hemos visto algunos versículos, Dios sella a los suyos para siempre en esta tierra con el Espíritu Santo. Y al hacer algunas investigaciones, nos damos cuenta que el que detiene al anticristo es el Espíritu Santo que está en el corazón de los cristianos. El diablo no puede venir con su representante porque está aquí en la tierra el Espíritu Santo en los corazones de todos los que creemos en Cristo. El Espíritu Santo no anda volando. El Espíritu Santo no está sentado sobre los árboles. El Espíritu Santo no ocupa el mar para llenarlo de él. El Espíritu Santo utiliza los corazones de todos aquellos que hemos creído en su Hijo, o en Jesucristo, para hacernos a nosotros depositarios del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que no se va a presentar el anticristo mientras la iglesia está aquí en la tierra. La hecatombe de Israel se inicia no sé cuánto tiempo después del arrebatamiento. Opino que es un poco cercano, y que a esa manifestación de ese malvado corre fuera de los ojos de los cristianos verdaderos, por supuesto. Así que usted que tiene a Cristo, no tenga miedo a estas cosas. Usted que sabe con su corazón, sabe bien en su mente que hubo un encuentro real con el Señor, ¿para qué está temeroso? De ningún modo puede estar temeroso, porque siempre eso se dará, de que el Señor nos lleve a las nubes. Como dije a mi principio, tarde o temprano, ¿no? Para Israel y también para la iglesia, hermano. Dios no va a actuar en una forma diferente del que enseña la palabra. Usted no debe estar preocupado porque Jesús ya vino
o porque va a venir y a saber de usted. Si es que ese es su caso, es porque no ha arreglado bien su corazón con el Señor Jesús. Si usted tiene dudas de que el Señor se lo va a levantar cuando Él venga, tiene que buscar la Biblia para poderlo hacer públicamente estas cosas, porque es la razón para tener tanto miedo, es la razón para ignorar algunos conceptos básicos de estas enseñanzas de la palabra. El anticristo, hermano, desde que recibimos al Señor Jesús, ya no tiene parte en ninguno de sus planes con nosotros. Eso es con los que no han querido recibir, como estábamos hablando en el caso de los apóstoles. Pero bueno, hay gente más afuera que sin ser apóstata también no ha recibido a Cristo. Y como estamos en las manifestaciones, Daniel nos muestra que la segunda bestia, que es el anticristo, por lo que relacionamos con Tesalonicenses, dice Daniel que este personaje, en el versículo 38 de Daniel 11, dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que la reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Hasta aquí no hay mayor cosa, puedo decir, porque nomás dice que va a desconocer al Dios de sus padres. Pero en Génesis 49 dice esto, versículo 16. Cuando Jacob estaba para morir, y era costumbre de los ancianos judíos, y era algo legal y algo cierto también, estas palabras de estas personas tenían valor, hermanos. ¿Usted recuerda lo que pasó con Isaac cuando bendijo a Jacob y Esaú? Isaac quería darle la bendición a Esaú. Él le dijo: ve a casarme, tráeme potaje, yo te voy a bendecir. Por ser el primero, naturalmente, Jacob no merecía la primogenitura según Isaac. Todo ese acontecimiento que la Biblia narra, que lo engañaron y todo eso. Pero lo que estamos hablando en este momento es que, hermanos, ¿por qué Jacob no perdió su bendición? ¿Y por qué Isaac no pudo cambiar esa bendición, aunque fue de palabra? Pregúntese eso usted. Ahora lo podemos hacer, si queremos. Nosotros podemos decir a cualquier hijo: tome esto, y después decir: no, ya no te lo doy. Pero en ese momento, imagínese usted que lo que dijo Isaac a Jacob fue verdaderamente indestructible. Y ya leíamos que Esaú llegó llorando, pero que el papá le dijo: bueno, ya vinieron a pedírtelo. Y era para nosotros, pues podemos decir en este tiempo, muy fácil hacer estas cosas, pero no se pudo. Así que cuando Jacob está hablando para bendecir a sus hijos, porque ya se acerca la hora de su muerte, era la voluntad de Dios, eran palabras eternas, por llamarles así, para mantener esa plena certeza de lo que decían estas personas. Y dijo: Dan juzgará a su pueblo. Decía que hay partes de la Biblia que se refieren a situaciones inmediatas que ya se van a cumplir, pero que también eso tiene situaciones para el futuro, situaciones inmediatas. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel.
Sí, de Dan salió Sansón, y ahí se cumple esa palabra. Pero dices también, Jacob, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Serpiente. Dice la Biblia que el diablo es la misma serpiente, capítulo 20 de Apocalipsis. Eso habla el Señor de Dan. Lo habla Daniel, que se revelará al amor de sus padres y que por eso va a adorar otros dioses. Qué bueno que usted ha estado conmigo para haber leído o haber oído estas palabras de el capítulo 12 de Primer Reyes, cuando surgió la división de Israel, y pensarlo así más despacio. ¿Por qué Jeroboam escogería la tierra de Dan? Para llevar allí uno de los ídolos. ¿Qué conceptos ocupó Jeroboam en su mente para decir, este ídolo me queda bien en la tierra de Dan? Dan siempre se mostró indiferente, hermanos, a los planes del Señor. Siempre estuvo allí esquivando en los casos de guerra, y él no quiso ir. Esas son las razones de por qué hay unas sospechas grandes de que de la tribu de Dan saldrá el anticristo. Y que por lo tanto, hermanos, estamos unidos a esas ideas, porque la bestia segunda de Apocalipsis no es otro personaje. Como dije, tanta mención que hay, es de la tribu de Dan, será un judío. Hay otros versículos más que de hecho no los hemos podido ver, pero sí la palabra de Dios hace esta inclinación a un descendiente de la tribu de Dan. Si usted revisa su Biblia y ve en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde Dios está hablando de los 144,000 sellados, usted va a encontrar ahí en esa nómina los hijos de Jacob, pero ahí no aparece Dan. Se agrega a esa lista un hijo de José, pero Dan no aparece. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué razón Dan no aparece? Pero desde luego, hermanos, estamos hablando porque hay muchas sospechas grandes en la palabra del Señor
que el anticristo que se menciona ahí en Apocalipsis 13, o es decir, la segunda bestia, es descendiente de la tribu de Dan. Y eso está acompañado de otros versículos que hemos leído en Daniel, de los que hemos leído en Génesis, de los que hemos leído en Génesis con Moisés, no lo leímos, pero que Moisés dice que este será cachorro de león. Dan es un cachorro. Y la Biblia compara a Cristo como el cachorro de Judá. Pero también lo comparan los padres a Adán como un cachorro, no un cachorro de cordero, sino un cachorro de león. Sencillamente, pues, nos queda a nosotros estar convencidos de que hay fuertes manifestaciones del hombre de pecado. Que naturalmente ni queremos, ¿verdad? Como dije ya, verlo. No queremos encontrarnos con él, hermano. ¿Para qué? No nos va a hacer cambiar, ¿entiende? Porque si casualmente encontráramos al anticristo en la calle hoy, este día, y platica con nosotros, si nos quiere hacer cambiar, no podemos. No podemos, hermanos. Hay un sello tan valioso, tan poderoso ese sello, tan grande, tan significativo, hermanos. Eso no lo puede destruir Satanás. A veces, como dije, las personas toman conceptos equivocados y viven por eso. Y cuando la Biblia dice que el diablo va a engañar, si fuera posible, óigalo, si fuera posible. Es que no es posible, quiere decir el mismo escritor. Aunque eso se refiere al pueblo de Israel, no a la iglesia, hermanos. Aunque eso se refiere en la gran tribulación. Pero los que estén marcados por Jesucristo en la gran tribulación, el anticristo no nos podrá convencer. Si fuera posible, dice la Biblia, búsquelo en San Mateo 24, pero es que no va a ser posible, no será posible. Que un señalado por el Espíritu Santo pueda ser engañado. No, eso no es posible. Eso nunca se va a dar. Y de ahí siempre lo que queremos hablar, cada día hay que asegurar el corazón, hermanos, con Jesucristo. Usted no puede pensar en otras cosas más que en asegurar su corazón con Jesucristo. Y eso va a permitirle que usted tenga el anhelo de terminar sus días en esta tierra al lado de Jesús. Porque de otra forma es bien difícil. No vamos a poder. Y usted ha podido conocer muchas personas que se animan por días y vuelven algunos hombres vuelven a la borrachera, imagínense. Después se vuelven a animar otra vez y a los pocos días otra vez en la borrachera, otra vez en la fornicación, otra vez en estas cosas. Porque no han querido recibir en verdad a Jesucristo en su corazón y permitir que Jesucristo, hermanos, nos haga dueños de su Espíritu Santo. Así que no hay pena por nada. Ninguna cosa nos hará a nosotros, hermanos, tener pena de que esto va a ser así, que a saber yo dónde voy a estar, que cómo me voy a encontrar, que si me va a llevar a mí y va a llevar a mi hijo y qué va a pasar con todo esto. No, eso está al margen de la vida del corazón de los cristianos. Debemos sobre todas las cosas recordar a Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y nadie, y menciona Pablo todo, y nadie nos podrá arrebatar. El diablo es poderoso, hermano. Oyó lo que dijo Pablo de él: hará llover fuego del cielo y hará milagros. Léalo si usted quiere una vez más ahí en 2 Tesalonicenses 2, del versículo 5 en adelante, hasta el 9, 10. Ahí está, ahí puede llegar para ver estas cosas. El diablo es poderoso, hermano. Y va a entregar, imagínense. No lo va a sacar todo de él, pero va a entregar al anticristo poderes. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aunque él tiene esas condiciones, él no puede engañar a los hijos de Dios. No, jamás. Jamás, hermanos. Porque estamos fuertemente asegurados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que por ello vino a morir a esta tierra. Dios les bendiga. Ojalá mañana podamos seguir estudiando. Vamos a ver un poco del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Podemos decir de la venida de Jesús a las nubes por la iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por esta bondad de ti. Porque nosotros siempre podemos afianzar nuestros corazones en ti. En nosotros se constituye una bendición especial, un recurso infinito, Señor, para vivir en esta tierra con mucha alegría. Despreocupado de algunas cosas que el diablo pueda tener, amenazas y de esas situaciones que puedan llegar al mundo entero. Porque contra nosotros no hará nada Satanás. Y si en algo hace, es porque tú se lo has permitido y sabes por qué se lo permitiste. Pero la parte final, la ganancia de nuestra alma no le pertenece a él ya. Tú los has dicho. Estamos seguros en lo que tú dices. Que mucha gente puede estar diciendo que tu palabra no es la verdad, que es un libro obsoleto, que es un libro hecho nomás por los hombres, para entretenernos, para ponernos reglas, que en algo pueden ser buenas, pero que no es para todo. No interesa. A nosotros los criterios humanos. Tú vas a venir por tu iglesia y eso lo estamos esperando. Por eso el apóstol Pablo dice que hay una corona para los que esperan su venida a las nubes por nosotros. Debemos nosotros estar entusiasmados, oh Señor, cada día, porque tú nos has prometido volver. Esperamos que haya en cada hermano esa bendición de disfrutar esa íntima compañía contigo. Gracias nuevamente por la bendición de darnos la oportunidad del tiempo. Creímos que iba a ser difícil por la lluvia en esta tarde, pero gracias a ti que fue quitado. Y esperamos que sí nos ayudes cada día. Que estos días de estar en casa los aprovechemos a lo máximo para disfrutar de esa plena certeza de tu verdad. Cuida en todos los lugares a los hermanos. Cuídales. Ayúdales a estar convencidos de lo que tú dices en tu palabra es para cada uno de nosotros. Que no falte en ningún corazón de tus hijos, oh Señor, algo que tú quieres para que esto no se convierta en miedo o en apariencias de esta naturaleza. Danos a todos siempre esa íntima convicción de que ya estás en nuestros corazones. Y que eso es el milagro, nomás para estarte esperando. Que eso inspire cada vida
para estar preocupados por esto, aunque otras cosas forman parte de la preocupación, pero que tienen que ser en menor escala. Así pues, Jesús amado, gracias por todos los hermanos y bendícenos por los días subsiguientes. Por Jesucristo, tu Hijo bendito, que estamos